Bien, continuamos en Reporta, ahora en nuestro sector de entrevistas. 52 años de la masacre a los mineros, precisamente en el siglo XX y Catavi, en el norte de Potosí. Vamos a hablar a propósito de este tema. Tenemos como invitado acá en el canal al señor Fernando Rodríguez, es el secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad. Estimado hermano, bienvenido, un gusto saludarte, buen día. Muy buen día y un gusto compartir con ustedes en torno a un tema tan importante de nuestra historia. Según las investigaciones y los datos históricos que tenemos en el país, a las 4 de la mañana aproximadamente, las fuerzas militares han masacrado a los hermanos mineros. Hablemos un poco de este hecho histórico lamentable que, por cierto, hemos atravesado en nuestro país, Bolivia. Evidentemente esa fue más o menos la hora en que se produjo la toma de los campamentos, no solamente por Fuerzas Armadas, sino también por la policía. Y esto es el resultado final de todo un proceso que se viene desplegando a partir del golpe de Barrientos, ¿no? El momento en que la revolución del 52 empieza a cobrar otro curso, el momento en que los grupos insertos en el proceso del 52 que respondían a intereses ajenos al país, ¿no es cierto?, toman el poder, empiezan a controlarlo, controlan las empresas, ¿no? Se cambian las normas, ¿no? Hay un nuevo código de minería, se desestructura lo que era la Comibol como una empresa que tenía todo el control desde la exploración hasta la comercialización de los minerales, ¿no? Inclusive la Comibol estaba encargada de ser la instancia que busque la importación de insumos para los que no eran mineros de la Comibol, o sea, tenía un control del 100% de las divisas, etc. Todo esto cambia radicalmente, dramáticamente con el golpe de Barrientos, que cierra ese proceso nacionalizador, ¿no es cierto?, para abrir un nuevo proceso de restauración de la vieja rosca minera, pero en este momento traducida en las expresiones de varias empresas norteamericanas que empiezan a buscar tener el control de la Comibol. En este caso, estaríamos hablando también de ciertas políticas que adopta René Barrientos y la injerencia norteamericana. Por supuesto, o sea, el golpe de Barrientos no es resultado de la locura de Barrientos, eso tiene que ver con una política exterior norteamericana para la región en ese momento. No nos olvidemos que está muy cerquita la Revolución Cubana, ¿no? Así es. Y el intento de frenar todo, entre comillas, mal ejemplo de aquella revolución que buscaba la liberación, en su caso, de su pueblo, ¿no es cierto? En el caso nuestro estamos tratando de construir un Estado con una amplia participación de los obreros, ¿no es cierto?, en el proceso, en los destinos mismos del país. No nos olvidemos que inclusive tuvimos un vicepresidente obrero, ¿no? Entonces, todos estos elementos van contrastando con la política norteamericana que intenta retomar el control de la política en la región, en nuestro país particularmente, a través de lo que se llama en general la Alianza para el Progreso y en particular en el caso de la minería el Plan Triangular. El tema de seguridad nacional, que también se ha hablado mucho. ¿Cuáles han sido prácticamente, en este caso, si vale el término, las instrucciones concretas que ha dado Norteamérica al presidente de facto boliviano? ¿Con qué aspectos, con qué políticas o determinaciones no han estado de acuerdo los mineros? Era un nuevo código de minería, fundamentalmente, ¿no?, pero que se traducía en un conjunto de medidas prácticas, ¿no? Son dos decretos que plantean primero la reducción del 40% del salario de los mineros, pero además declaran a los sindicatos como instancias no reconocidas por el Estado, plantean la toma física de las minas, ¿no?, y a partir de eso ponen a los mineros en una situación de realmente retroceso, cuando se habían convertido en años anteriores en un factor fundamental de la revolución del 52, a través justamente de las milicias, ¿no?, que habían
estructurado un cuerpo de potencia del Estado, ¿no es cierto?, frente a la destrucción del ejército de la rosca, ¿no? Y claro, eso implicaba también un conjunto de medidas que entran en el marco que tú señalabas, ¿no? La doctrina de seguridad nacional, que implica darle a las Fuerzas Armadas un rol diferente. Claro. En este caso, entendemos que también, como bien hace instantes señalabas, habían ya gobiernos inclinados al socialismo o con esa doctrina del socialismo. En Bolivia se tenía información que estaba el Che Guevara. ¿Cómo influye la presencia de Che Guevara en Bolivia en este masacre? Ese dato es fundamental, o sea, yo creo que ese es un elemento que en la historia de nuestro país no se lo ha trabajado ni se lo ha visibilizado con mucha claridad. Y la guerrilla se produce en el 67, ¿no? Pero ya desde el 65 que tenemos masacres mineras, porque San Juan no es la única, es la más conocida, pero no es la más terrible, digamos, ¿no? En septiembre del 65 tenemos también una masacre gravísima en siglo XX, ¿no? Pero además está la de Cerdas, está la de Cami, está la de Mina Matilde, que ya son prolegómenos que vendrían a producirse un hecho fundamental, y es que los obreros, al darse cuenta de que las reivindicaciones que venían consiguiendo empiezan a ser afectados por el proceso de la restauración, asumen una posición radical, mucho más radical que la que tenían a partir de la tesis de Pulacayo, ¿no? Y se plantean ya el armarse, ¿no es cierto?, como un elemento de contrarrestar al gobierno militar. Entonces, es ese elemento el que, por ejemplo, produce las primeras desapariciones en la historia de nuestro país. Estamos hablando de las primeras muertes por ese tema, como las de César Lora e Isaac Camacho, ¿no? Un muerto y un desaparecido, porque justamente se habían planteado la necesidad de enfrentar al gobierno, ¿no es cierto?, por la vía armada. Claro, ellos no compartían el método del Che, ¿no? Ellos pensaban en una insurrección de otro estilo, pero no eran los únicos. Entonces, sí hay un contexto de exacerbación de los ánimos en el sector minero que está visualizando que la única manera de enfrentarse al gobierno y derrotarlo es por la vía armada. Entonces, en ese contexto es en el que aparece el Che. O sea, el Che no llega como un paracaidista que no sabe dónde ir, sino que ya hay un elemento, un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, que está planteando un proceso de esta naturaleza. Yo me pregunto qué hubiera pasado si las guerrillas se hubieran realizado en vez de la selva en las minas, ¿no? Probablemente estaríamos viviendo una realidad absolutamente diferente. Sin embargo, ¿ya había algún contacto, había alguna conversación con el Che y los mineros? Sí, por supuesto, no nos olvidemos que dentro de la columna guerrillera hay mineros que participan del grupo de Moisés Guevara, ¿no? Y el hecho de la masacre de la madrugada del 24 tiene un componente fundamental. La Federación de Mineros había convocado a un gran ampliado, ¿no?, de la Central Obrera, donde iban a participar también otros sectores de la Central Obrera como los fabriles, ¿no? Hace pocos días teníamos una entrevista con don Humberto Pavón Trujillo, que fue dirigente fabril y también vicepresidente de la Asamblea del Pueblo años después, en la que nos decía que sí estaban viajando a aquella reunión donde se iba a plantear un apoyo militante a la guerrilla del Che, al punto de poner días de su salario, jornadas de su salario, para el apoyo económico de este proceso político. Bien, tras este masacre, ¿qué repercusiones ha tenido en el contexto político del país? Fue un golpe duro, indudablemente, ¿no? Porque podríamos decir que es un hito, ¿no es cierto?, que marca el poner al sector obrero, que había sido uno de los fundamentales, especialmente los mineros, uno de los impulsores fundamentales de la revolución del 52, ¿no? Y esta derrota abre las puertas, ¿no?, a la otra versión de la revolución nacional que había dentro del propio MNR.
Sergio Almaraz tiene una frase que es genial, dice, cuando el enemigo está afuera, ¿no es cierto?, se lo puede contener, se lo puede frenar, porque se lo visibiliza. Pero cuando el enemigo está dentro, la derrota ha de venir casi que por fuerza de gravedad, ¿no? Que eso fue lo que pasó en el 52, ¿no? Y los sectores más conservadores de la Revolución Nacional, que estaban todavía ligados al capital norteamericano, son los que triunfan y abren las puertas a ese proyecto de restauración, ¿no es cierto?, que es el que va a dirigir el proceso de la Revolución del 52 hasta el 85, ¿no? Porque si nos fijamos, dentro de los diferentes actores, ya sean militares o civiles, entre el 64 y el 82, ¿no es cierto?, vamos a ver gente que responde a esta perspectiva de derecha, digamos, dentro del nacionalismo revolucionario. En esa coyuntura o en ese contexto político que ha vivido el país, ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales, ya sea de los trabajadores? Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana tenía, entiendo, como columna vertebral, por supuesto, a los mineros. ¿Qué papel ha jugado, por ejemplo, la COP en el país? Y creo que está señalando algo sumamente importante, que es parte del contexto, ¿no?, para poder entenderlo mejor. La minería manejaba el 93% de la economía del país, ¿no? Entonces había un paro minero y realmente tenía un efecto absoluto sobre el ingreso de los recursos para nuestro país, ¿no? Entonces los mineros eran un núcleo fundamental dentro de la estructura social y económica boliviana. Y por eso eran la cabeza de la Central Obrera Boliviana, justamente, en la cual también existían otros sectores importantes en ese entonces, como los fabriles. O sea, ¿y por qué existían fabriles? Porque había muchas fábricas en nuestro país, ¿no? Said, Solino, Ibusa, Manaco, etcétera, ¿no? Pero también estaban los constructores, ¿no? También estaban los trabajadores de los ferrocarriles y Luz y Fuerza, que se llamaba. O sea, teníamos una central obrera que estaba muy fuertemente constituida por sectores ligados al aparato productivo del país, ¿no?, en diferentes proporciones, pero ahí presentes, ¿no? Y entonces, a partir de eso, teníamos una central obrera que se atrevió a plantear, por ejemplo, el cogobierno, ¿no es cierto? Y de hecho, reitero, tuvimos un vicepresidente que fue Lechín, que fue impulsado justamente por los sectores obreros del país. Ese era el nivel de fuerza económica y política que tenía la Central Obrera y la Federación de Mineros. 52 años han pasado de la masacre a los mineros. Hay responsables, hay personas que han sido sancionadas por la justicia. ¿Cómo estamos en este tema? En ese momento no, pues, ¿no? Porque ese momento la historia la escriben los vencedores. ¿Y quiénes eran los vencedores? Eran justamente los restauradores. Pero sí, a través del tiempo hemos podido, es uno de los trabajos de la Comisión justamente, no solamente identificar a las víctimas, sino también a los perpetradores. Y claramente ahí se ve el rol no solamente de dirigentes políticos como militares que se dedican a la política, como Barrientos, ¿no?, y otros militares que van controlando, por ejemplo, la Comibol, ¿no? La Comibol pasa a ser dirigida por militares, ¿no?, que tienen una responsabilidad, por supuesto. Pero además hay dentro de los sectores populares, ¿no es cierto?, gente que se afilia a esa concepción política de Barrientos, donde también están identificados algunos de ellos, ¿no? En este momento, ¿se tiene datos, información de personas desaparecidas de esta masacre de ese entonces? ¿O cuántos desaparecidos tiene René Barrientos? El desaparecido más importante y que aparece en ese proceso, ¿no es cierto?, es Isaac Camacho, ¿no? Pero no es de la masacre propiamente, sino años previos, ¿no? Y a las masacres mineras, reitero, la de Cami, la de Cerdas, ¿no es cierto?, la de Matilde, no tienen pues datos muy concretos, porque quienes manejaban esa información era el propio Estado, no eran las propias Fuerzas Armadas en
en función de gobierno, ¿no? A partir de la presencia de Barrientos, que reiteramos cumplía un rol que le había sido asignado a él como a otros presidentes de América Latina, ¿no? Entonces, no es que la CIA le dice tú tienes que hacer esto, ¿no? Sino que es parte de un proyecto que está englobando a varios presidentes de América Latina, donde Barrientos cumple un rol que es justamente el que hemos señalado. Entonces, a partir de eso, es muy difícil tener datos precisos sobre el número de muertos y desaparecidos que hay, ¿no? Pero hay algunos que resultan icónicos por el rol que jugaban en ese momento. Bien, como Comisión de Verdad, coméntenos el trabajo que están realizando en este momento. Entiendo que estaban precisamente trabajando en informes. ¿Cómo está marchando en el momento, por favor? En este caso, ustedes están investigando, están apoyando para poder esclarecer estos hechos. Justamente lo que estamos compartiendo, ¿no es cierto?, es parte de aquella reflexión, claro, de aquel proceso de investigación que pretende ver las razones políticas, geopolíticas, económicas, culturales que están generando un conjunto de violaciones de derechos humanos, ¿no? Lo que acabo de compartir con ustedes, ¿no es cierto?, es parte de ese trabajo. Pero así como estamos trabajando sobre ese momento de la historia, estamos trabajando también sobre otros momentos de la historia, ¿no? Otro de los momentos fundamentales es el golpe del 80, ¿no? Donde hay también muertos icónicos como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Estamos en ese proceso de investigación. En este momento, ¿cuántos casos están investigando? Mira, tenemos como personas que han presentado sus documentos al CONREVIP 6.173 más o menos, ¿no? Pero de todos ellos que han presentado documentos que tienen que ver con ese proceso, hay algunos que tienen una participación mucho más clara, ¿no es cierto?, y militante, digamos. Muchos de ellos injustamente no han sido reconocidos en ese proceso, ¿no?, de calificación para obtener una reparación económica, ¿no? Y ese es un problema que se convierte en un problema para la Comisión de la Verdad también, porque es una herencia que no debíamos haberla recibido, porque obviamente hay gente que siente que sus derechos han sido conculcados, ¿no?, que el Estado no se preocupa por ellos, y ahora que ya son gente mayor, ¿no es cierto?, reclama por él. Lastimosamente el proceso de calificación, de asignación de estos recursos no fue el mejor, entonces ahí tenemos problemas. Y el número, ¿no es cierto?, el número que tiene que ver con estos temas no es precisamente la óptica de la comisión, ¿no? No estamos trabajando solo sobre las víctimas, estamos trabajando sobre los contextos, ¿no? A partir de eso, seguramente cuando concluyamos nuestro informe, vamos a poder hacer un conjunto de recomendaciones que hagan que el Estado reflexione, ¿no es cierto?, sobre este tipo de ¿Cuándo esperan concluir el informe? Estamos en el proceso de cierre, de recuperación de la información. Queremos hacer un informe, ¿no es cierto?, que no se lo haga en 3 días, ¿no? Queremos tener el tiempo suficiente. Sin embargo, tenemos algunos problemas también que hay que señalarlos, ¿no? O sea, problemas de orden económico, nos han achicado el presupuesto, estamos en el proceso de discutir que se nos ha reasignado el presupuesto que se nos había dado inicialmente, y seguramente si tenemos el tiempo que habíamos previsto al inicio de la investigación, podremos llegar con un buen informe, ¿no? De lo contrario, nos veremos obligados a acabar antes, obviamente con calidad en el trabajo, ¿no?, pero no con la profundidad que habíamos pensado. Fernando Rodríguez, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, muchas gracias por participar en Reporta, por analizar el contexto político, económico en ese entonces de la masacre de los mineros. Muchas gracias. Por favor, como comisión estamos abiertos a poder participar en todo evento como este, que nos permita justamente tratar de esclarecer la verdad de los acontecimientos, las razones que produjeron las situaciones masivas de violación de derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días. Bien, hemos hablado precisamente sobre la masacre de San Juan, es más conocida en ese sentido. Hemos analizado un poco la coyuntura política, económica,
como ha ocurrido estos hechos hace 52 años atrás, precisamente un día como el 23, un día como hoy, 24 de junio.